tardes, es un gozo estar con ustedes el día de hoy y como ven ustedes vengo bien acompañado. Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Josie, que está conmigo en este día. Conocemos a su pastor y su esposa por muchos años. Mis hijitos estaban chiquitos y ahora el más chiquitito ya en menos de 3 semanas se nos casa acá en México, cerca de Tecate. Estamos tan contentos de ver la mano de Dios en la iglesia de ustedes, en la iglesia de nosotros. Somos un cuerpo y lindo, cuando Dios obra, nosotros nos gozamos de ver la mano de Dios en las vidas de ustedes, pero en medio de nuestras tribulaciones, en medio de los problemas, nos sentimos más cerca el uno del otro, porque sufrimos, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Es una bendición. Quería compartirles con ustedes una historia acerca de yo duermo cuando el viento sopla. Se los voy a leer. Dice: había una vez un granjero que tenía una granja muy grande en una de las costas del mar Atlántico. Constantemente buscaba personas que lo ayudaran, pero nadie quería trabajar en su granja por lo cercano que estaba de las terribles tormentas. Finalmente, un hombre delgado y bajo de estatura y avanzado en edad aplicó para trabajar en esa granja. ¿Eres bueno para trabajar?, le pregunta el dueño de la granja. Bueno, dice el señor, sé dormir cuando el viento sopla, contestó el pequeño hombre en busca de empleo. El granjero, no entendiendo muy bien su respuesta, le da el trabajo porque ya estaba desesperado. Este pequeño hombre trabajó arduamente para la sorpresa plácida del granjero. Una noche el viento comienza a soplar tan fuertemente, anunciando una tormenta asombrosa. El granjero, muy asustado, salta de su cama y con su linterna corre hacia donde duerme el nuevo ayudante. «Levántate, que ya viene una tormenta», le grita desesperadamente. El hombre, muy acostado, le contesta firmemente: «No, señor, yo le dije a usted que yo duermo cuando el viento sopla». Furioso, el granjero está a punto de correrlo ahí mismo, pero mejor se da la vuelta y decide ir y prepararse para la furiosa tormenta, solo para descubrir que el ganado estaba bien protegido en el establo, las gallinas en su gallinero, las puertas muy bien aseguradas, todo bien protegido y guardado, nada podría volarse. Fue entonces cuando este granjero recuerda lo que el empleado le había dicho y finalmente, entendiéndolo, lo que el ayudante le quiso decir a él también, se fue a su camita a dormir mientras el viento soplaba fuertemente. Ojalá que ustedes en medio de su tormenta aprendan a confiar al Señor y dormir cuando el viento sopla, porque eso le agrada al Señor, que nosotros no nos apesadumbremos, no nos amedrentemos, sino que durmamos confiadamente, porque Dios es quien vela por nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Dios les bendiga. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es acerca de las tormentas de la vida. Y pareciera ser que a veces suena como un cliché: ay, las tormentas de la vida. Pero en realidad existe una muy relevante enseñanza a través de la Biblia que tiene que ver con las tormentas que usted y yo experimentamos. ¿Qué representa una tormenta? Dificultades, problemas, luchas, situaciones adversas que nos zamaquean, que nos llevan al borde de la desesperación e inclusive nos hacen pensar que este puede ser el fin. Abran sus Biblias conmigo en San Mateo capítulo 8. Vamos a empezar con San Mateo capítulo 8 y vamos a terminar con San Mateo capítulo 14. Les enviamos un saludo a todos ustedes aquí en Capilla Calvario, Tijuana, desde la bella ciudad de Pomona, en Los Ángeles, California, donde su servidor, tengo ya más de 3 décadas sirviendo, y mi esposa Josie y yo estamos aquí dando gracias a Dios por México. Amamos mucho a México. No sé cuántos de ustedes saben esto. Yo soy peruano, nací en Lima, viajé a Estados Unidos a la edad de 6 años. Pronto conocí al Señor a través del movimiento de Calvary Chapel. Los hippies se convertían al Evangelio a través del amor de Jesús, el verdadero Evangelio. Y conociendo a mi esposa Josie, después de 10 años de estar casado, me enamoré de ella
y así a través de ella también me enamoré de México. Así que soy un peruano de corazón mexicano para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por México? Pedimos y oramos por México. Que muchos sean los que vengan al conocimiento de su verdad. Vamos a mirar 5 importantes verdades, 5 importantes revelaciones acerca de las tormentas. De este pasaje que leemos, Mateo 8, versículo del 23 al 27. San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y entrando él, hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a extraer 5 importantes pensamientos, revelaciones y enseñanzas. Número 1, aprenderemos que las tormentas vienen a todo tipo de personas, no hay excepción de ello. Y dice en el versículo 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vamos a aprender el día de hoy que las tormentas vienen de diferentes maneras. Hay todo tipo de problema y dificultad que puede en sí manifestarse en tu vida a manera de tormenta. Número 3, las tormentas producen reacciones en todos nosotros. Reacciones que pueden traer así también situaciones aún de mayor gravedad. Número 4, las tormentas prueban nuestra fe. Van a demostrar cuán poca o cuán grande o cuán mucha puede ser nuestra fe. Y número 5, las tormentas son temporales. Entonces, al mencionar la número 5, escúcheme por favor y respóndame todos al participar conmigo cuando digo el número 5, las tormentas son temporales. Quiero que todos suspiren en un suspiro de alivio. Las tormentas son temporales. Porque usted sabe lo que es estar en medio de la tormenta. No es un chiste, no es nada de broma, es muy duro. Y más cuando está muy de cerca, aún el sentir, el pensamiento de que ya este pudiera ser el final. Me acompañan a orar y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos ilumine, nos hable y nos traiga la bendición que Él tiene para nosotros el día de hoy. Padre, te doy gracias por este día, Señor, y todos los que estamos aquí reunidos hoy en Capilla Calvario, en Tijuana, Baja California. Te damos gracias por el pastor Cris. Te pedimos, Señor, por Rosalba, su esposa. Aprovechamos para pedirte, Señor, por la salud de ella también. Asimismo, tenemos la petición de oración por Fernanda, hija de nuestra hermana Moni, que se va a la universidad muy pronto. Pedimos, Señor, por nuestro hermano pastor también, Rafael y Sandra, por la bendición que ellos son en su amistad para con mi esposa Josie y yo, y para esta iglesia, para el pastor Cris, y a donde quiera que ellos van también compartiendo tu palabra, Señor, dando conferencias a los padres, a los matrimonios. Y también, Señor, cuando tú le usas para hablar y consolar a familias que han tenido la pérdida de un ser querido. Pedimos por tantas familias que llegan aquí, Señor, al lado nuestro, en esta funeraria, para que ellos sepan que están muy cerca de poder oír y escuchar palabras de fe y de esperanza que les pueda brindar a ellos la ayuda que necesitan en el momento apropiado. Te damos gracias por todos los que estamos aquí. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos juntos podemos decir amén. Muy bien, quiero que por favor
si tienen lápiz y papel, aprovechen la oportunidad de anotar estas 5 enseñanzas que van a ser elementales y muy fundamentales en su vida cristiana. Las tormentas vienen sobre todo tipo de persona. Así que nadie puede decir, a mí nunca me van a venir tormentas. Ojalá que a mí no me toquen tormentas. A todos nos van a venir las tormentas. En el caso particular, los discípulos en su mayoría eran pescadores, o sea, eran peritos en saber navegar en alta mar, en saber estar en una barca y en el saber cómo enfrentar tormentas, vientos, situaciones que se podrían avenir de manera no premeditada. Pero sin embargo, ellos mismos sintieron que perecían. Para ti dirás, no tengo nada que ver con el mar, no tengo nada que ver con la pesca, pero en tu vida como profesional o como obrero, como estudiante, joven, soltero, viudo, casado, divorciado, en tu vida vendrán tormentas. Y puede venir a manera de alguna dificultad, alguna situación quizá de dinero, salud, algún tipo de conflicto en el matrimonio o probablemente en el ministerio en donde estás sirviendo al Señor. Las tormentas vienen a todo tipo de personas. Número 2, las tormentas vienen de diferentes maneras. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Abraham, conocido como el padre de la fe. Todos los que se acuerden de Abraham, levanten sus manos para saber que me están escuchando y estamos siguiendo lo que estamos hablando. Abraham, el padre de la fe. Sin embargo, a Abraham le vinieron tormentas en su vida. Particularmente en una ocasión, él y su esposa tuvieron que salir huyendo a Egipto porque había gran hambre, gran necesidad. Y estando allí, la necesidad, la tormenta que viniera a su vida, lo llevara a tener una reacción y esta fuera la de temer porque su esposa era hermosa. ¿Cuántos aquí están casados y consideran que sus esposas son hermosas? Levanten la mano. Yo rápido levanto la mía, ojalá que tú también. Rafael también levanta la suya. Cuidado con la esposa, mira, y tú levanta la mano, oye, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero cada marido debe tener ese concepto, su esposa es la más bella del mundo. Ahora, Abraham creía eso, pero en efecto su esposa era muy hermosa, muy codiciada por cualquier hombre, inclusive en el caso de quien estuviera como el rey de Egipto en ese entonces. Entonces Abraham quiso en forma premeditada decirle, ¿sabes qué, mi amor? Tú eres tan hermosa y si el rey de Egipto te ve, te va a desear y me van a matar para quedarse contigo, ¿por qué no mejor decimos que tú eres mi hermana? Las reacciones de las tormentas pueden llevar a una persona, inclusive a un hombre llamado el padre de la fe, a mentir. Bueno, vamos a decir, no es totalmente una mentira, si sabemos que era media hermana, pero igual es una verdad dicha no enteramente, una verdad dicha por la mitad es una mentira. Existe el caso de José, que de niño Dios le diera por medio de sueños, visiones, y le mostraran cosas a él y él las contara con tanta ilusión de un joven y sus padres se quedaban sorprendidos y también sus hermanos se quedaban celosos y envidiosos al punto que los hermanos de José quisieron matarlo, pero luego pensaron, pero qué beneficio hay en matarlo, nos deshacemos de él, mejor vamos a venderlo, por lo menos obtenemos algo en respuesta o en consecuencia de ello, y lo vendieron a José, a su hermano. Y José, ese sueño que tuvo, lo llevó a tener unas tormentas a través de las cuales vemos que esos sueños tomaron tiempo en cumplirse, pero eventualmente 16 años después José estaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque él había sido víctima de calumnias, de engaños. Él fue vendido a Potifar y estando allí fue un buen administrador y fue el hombre más fiel de Potifar. Y resulta ser de que la mujer era mujer de aquellas que quería todo lo que ella quería cuando quería, y ella quería a José y lo seducía y no logró y a la fuerza lo quiso y lo jaló, lo enganchó y él se fue, se zafó, se corrió y él se quedó con la ropa de José en la mano. Y entonces ella, de rabia, acusó y levantó una calumnia. Él me quiso violar y mira, se fue corriendo y tengo su ropa. Y entonces vemos nosotros cuántas cosas no ocurren en la vida de una persona inocente o no inocente o cualquiera que fuera. Tormentas de la vida. Ayúdenme todos juntos a participar y digan bien fuerte, las tormentas de la vida. ¿Están listos? Bien fuerte quiero ir a decirle, todos juntos, las tormentas de la vida. 1, 2 y 3. Entonces son realidad. Así como en la Biblia, los ejemplos bíblicos, en tu vida y en la mía, y en la de nuestros familiares y en nuestros amigos también. El caso de David,
Una gran tormenta vino a él cuando llegó a un punto en su vida de él simplemente estar complacido, de haber logrado, de haber batallado ya mucho, haber logrado muchas victorias, y en vez de él todavía ir al frente de la guerra, se quedó descansando en su palacio, se subió a la terraza y vino una tormenta que vino como un torbellino que lo hizo, ¿qué cosa? Mirar del balconcillo a una mujer que estaba tomándose una ducha y la codició, y de eso trajo unas consecuencias tremendas de adulterio, después de asimismo querer encubrir su pecado y cometió homicidio, y después de ello el derramamiento de sangre fue y corrió por la vida de sus hijos y de su familia también. ¿Qué acerca de Job en la Biblia? ¿Cuántos han escuchado de Job? Levanten sus manos, por favor, quiero saber que están escuchando atentamente. Job, en cuestión de momentos, un segundo tras otro, recibe noticias todas devastadoras, así como una tormenta que sacude, que viene con vientos fuertes. Se le mueren sus hijos, se le destruye todas sus pertenencias y todas las cosas que para él eran de valor desaparecieron. Solamente quedó su esposa. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. ¿Qué más dijo? Ayúdenme, por favor. ¿Qué más dijo él? Alabado sea el Señor. Dígalo todos conmigo en voz bien fuerte. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. Esto es algo tremendo, que en medio de la tormenta él sepa alabar a Dios. En medio de la dificultad, alabar a Dios. Pero luego eso no fue todo. Continuó teniendo más dificultades. Las tormentas se fueron agravando más, tal que su cuerpo se le llenó de sarna. El dolor era insoportable. Su esposa no podía soportar más ver a su marido en la condición en la que estaba. Y escuchen, la esposa de Job. Dígame, ¿la esposa de quién? La esposa de Job se le acerca en una ocasión y le dice: Job, maldice a Dios y muérete de una vez. Mujeres, no sigan ese ejemplo, por favor. ¿Qué esposa para tener a alguien así? Después de todo lo que le ha pasado, y que la esposa reaccione de esa manera. Hermanos, todas estas tormentas y muchas otras que vemos en ejemplos de la Biblia y que tú y yo podamos recordar, nos conlleva a entender algo: dependencia de Dios. Digan conmigo, ¿dependencia de quién? Depender de Dios, buscar a Dios, acercarnos a Dios. Entonces vemos nosotros, número uno, las tormentas vienen sobre todo tipo de personas. Las tormentas vienen de diferentes maneras. Número 3, las tormentas producen reacciones. Dice aquí en Mateo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hay una actitud de discípulo, de seguidor y de creyente. Jesús va y sus discípulos le siguen. ¿Tú eres un discípulo del Señor? ¿Estás tú siguiendo al Señor? El Señor se subió a la barca y tú te subes a la barca siguiéndolo a Él. Es un buen indicio de saber que estamos siguiendo al Señor. Estamos en la iglesia, estamos en el ministerio, estamos cumpliendo con la labor que Él nos ha encomendado. Eso es bueno. Pero miren lo que ocurre, verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué más dice? Él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Muchas maneras de pensar en por qué dormiría Jesús. No le importaba. Estaba tan cansado que quedó allí agotado. ¿O sería que él estaba tan confiado, siendo hombre, estaba cansado, siendo Dios, estaba confiado en que llegarían al destino al cual ellos de un principio habían marcado? Iban a pasar al otro lado. Y tú y yo como creyentes debemos de entender esta importante verdad. El Señor nunca se equivoca y el Señor siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, Él descansa. La ilustración que contó nuestra esposa tiene que ver con: yo duermo cuando el viento sopla. No sé cuántos escucharon y entendieron ese relato, pero es importante entender eso. Hay personas que se preocupan de que a última hora quieren hacer todos los arreglos porque viene la tormenta, pero esperaron a última hora, en vez de con tiempo prepararse para la tormenta, y de tal manera cuando ya viene la tormenta está todo preparado, las ventanas están protegidas, todas tus cosas están ya bien guardadas, y viene la tormenta y tú puedes descansar. ¿Qué puedes hacer en medio de la tormenta? Hay que prepararse.
Y vemos un ejemplo ilustrativo aquí en Jesús. Él estaba dormido durante la tormenta. Él confiaba y sabía que iban a cruzar al otro lado. Pero los discípulos tenían que vivir esta experiencia. Las tormentas producen diferentes reacciones. Producen diferentes, ¿qué? Digan, reacciones. O sea, ¿cómo reaccionas tú ante un problema, una dificultad, el anuncio de una enfermedad, o que tu trabajo se terminó hasta el día de hoy y ahora no sabes qué vas a hacer? Todo eso produce reacciones. Hay 3 tipos de reacciones para aquellos que están tomando nota. 3 tipos de reacciones: pánico y dudas. Dígame si no es cierto esto. ¿Te da temor? ¿Comienzas a dudar? ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Él me ha abandonado? ¿Por qué? ¿Cuántos matrimonios comienzan a venir tormentas en medio de tu relación conyugal? ¿Y qué ocurre? Tú te pones a pensar, tanto divorcio que hay, ¿terminará mi matrimonio en divorcio también? Viene la duda, ¿habré cometido un error en casarme con él? Dirá ella. O quizá él pensará, ¿habrá sido un error al final que me casé con ella? Hermanos, vienen dudas y hay una reacción de pánico cuando viene la tormenta. Sin embargo, tú tienes que pensar bien, que es el Señor el que está queriéndote llamar la atención para que te acerques a Él, para que dependas de Él. ¿Cuántos matrimonios que de repente le vienen los hijos y con eso las presiones, las diferentes situaciones difíciles y te viene la tormenta, ¿verdad? La desesperación, la tormenta, y te viene pánico, temor, si serás buena mamá, si sabrás cuidar a tu hijo, si se va a quedar dormidito en la noche y nunca despertar, o que si está alimentándose bien, o si la enfermedad, igual el marido pensando en el trabajo, el tiempo que ocupa, y todas estas cosas. Y luego también cuando viene un hijo, vienen 2, ¿nos habremos equivocado en tener hijos tan pronto? ¿Estará bien que tengamos tantos hijos? Y vienen dudas y vienen diferentes situaciones de concernimiento. Hermanos queridos, las tormentas producen reacciones. Número 2, produce parálisis. Producen pánico y dudas, produce parálisis. Parálisis emocional, física, espiritual. De repente un cristiano sufre depresión. ¿Por qué? Porque fue uno de los efectos de la reacción a la tormenta que le vino a su vida. Falta de ánimo. ¿Qué pasó con el hermano Pedrito? Siempre contento, ¿verdad? Siempre sonriente, y ahora mira la cara que tiene. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No, está deprimido el hermano. Ya ni quiere venir a la iglesia, ya no quiere ayudar, ya no sonríe, ya no saluda a nadie. Es fácil juzgarle, criticarle, pero es más importante entenderle. Está pasando por una parálisis, como una reacción típica de esas tormentas que vienen a la vida. Esa depresión, esa falta de ánimo, esa decepción, porque comienza a ver las cosas por medio de unos ojos que está todo negativo, y todo huele mal, se mira mal, y usted se siente mal y habla mal de todo el mundo a su alrededor. Se siente desvalido, ya la vida no vale la pena, piensa usted. Y está ya dejando de congregarse, y está usted dejando inclusive de querer ir a trabajar, está con desgano, no busca trabajo, está ahí diciendo, ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. En su relación con Dios existe una fractura, un quebrantamiento, un bloqueo, y ese es la siguiente reacción, un bloqueo. Anterior a eso, la Biblia habla acerca de 7 iglesias del Asia. Una menciona la iglesia de Sardis, que tiene por fuera apariencia de vida, pero por dentro está muerta. Hay mucha gente, escúchenme, hay mucha gente así en las iglesias de hoy, como la iglesia de Sardis. Por fuera parece como que están vivas, pero por dentro están muertas, porque han sufrido una parálisis, un bloqueo, una reacción de la tormenta que te vino y te sacudió, y tú no estabas preparado para ello, y por lo tanto te vino pánico, te vinieron dudas, y ahí te has quedado. El bloqueado tiene que ver con una vida que ya no está dedicada a la oración. ¿Por qué no oras? Porque estás bloqueado. Oras ni un minuto, ya tu mente ya divaga, no puedes concentrarte. ¿Por qué no lees la Biblia? Bueno, porque rápido también, igual, te desconcentras demasiado rápido. ¿Por qué no hay un cántico nuevo? Los mismos cánticos toda la vida. O simplemente cánticos que no te puedes aprender porque tu mente, hermano, los repite como simplemente un lorito que repite, pero no lo siente los cánticos. ¿Por qué? Porque estás bloqueado. Has sido víctima de una parálisis emocional, física, espiritual. La desesperación te ha llevado a un sentimiento de pánico.
por las tormentas de la vida. Ayúdenme otra vez todos juntos, digan, ¿las tormentas de qué? Digan toda la frase, ¿qué? Todos juntos, las tormentas de la vida. No es cuestión de juego, no es cuestión de chiste, es cuestión de una realidad. Digan todos, ¿es cuestión de qué? Fuerte todos, ¿es cuestión de qué? De una realidad. Las tormentas van a venir, como dijimos, las tormentas vienen sobre todo tipo de personas y las tormentas vienen de diferentes maneras. Tenemos que estar listos para ella. Miren lo que sucedió en el versículo 24. Y he aquí, Mateo 8:24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, o sea, una mega tormenta. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Era una tormentita, era una gran tormenta, mega tormenta. Pero miren algo aquí, Él dormía. Digan todos, ¿quién dormía? Jesucristo, Él dormía. Verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Observen, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Saben lo que aquí hay? Un doble lenguaje. Doble lenguaje, positivo y negativo. Positivo, sálvanos. Ellos saben que el Señor los puede salvar. Negativo, ellos están pensando que van a perecer. Y así somos nosotros. Hablamos con doble lenguaje. Por un lado creemos que Dios es Dios y es capaz de salvarnos. Por otro lado estamos diciendo, Dios ya me abandonó, me voy a morir, no sé qué voy a comer, no sé qué va a pasar conmigo. Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesucristo expresa en ciertos términos esta palabra, hombres de poca fe, y la dijo varias veces. Pero hay ocasiones cuando Él se ha referido a una persona de mucha fe. ¿Se acuerdan ustedes de alguien en particular? Una mujer que tenía flujo de sangre, había gastado, invertido todo su dinero, todas sus posesiones en médico, en medicina, y no había logrado su salud. Pero ella tenía fe, digan conmigo, ¿ella tenía qué? De manera que ella en su mente dijo, si yo tocara el borde, el filo del manto de Jesús, yo seré sana. Y en medio de tanta multitud que había que lo rodeaba a Jesucristo, ella fue allí, imagínensela, débil, quizá arrastrándose por el suelo, pero con su mente el llegar por su fe a tocar el filo del manto de Jesús. Y cuando ella lo logró, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Quién me ha tocado? Dijo Él, ¿quién me ha tocado? Los discípulos pensaron, está bromeando, como que todo el mundo está amontonándosele a Él, como que ¿quién te ha tocado? Dijo, no, alguien me ha tocado porque fuerza ha salido de mí. Hermanos, que esta noche el Señor nos hable. Ya no queremos ser hombres o mujeres de poca fe. Es lo más común, poca fe. Somos cristianos, venimos a la iglesia, cantamos, servimos, leemos, decimos. Pero ¿qué pasa con tu fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Más que tengamos tiempo en la palabra, más que nuestra fe se fortalecía. Tengamos el ejemplo de esa fe, esa gran fe de esta mujer que creía que tocándole el filo del manto de Jesús sería sana. ¿Cuántos creen en milagros? Levanten su mano. ¿Creen en milagros ustedes? Entonces sea hecho conforme a tu fe. Jesús de Nazaret, cuando regresó a su pueblo Nazaret, dice que hizo muy pocos milagros. ¿Por qué? Por la grande incredulidad que había en ellos. Jesús es el hijo del carpintero. ¿Cómo? Y así muchas veces nosotros también. Tenemos tanto tiempo de ser cristianos, ya oraron antes otros por esto y por lo otro y no ha sucedido nada. Todo ese negativismo tiene que irse poniendo a un lado. Lenguaje doble, positivo y negativo. Señor, sálvanos. Creemos que puede salvar, pero luego dicen, perecemos. Hermanos queridos, veamos por favor la lección que nos tiene el Señor. Las tormentas vienen sobre todo tipo de persona. Las tormentas vienen de diferentes maneras. Las tormentas, asimismo, sabemos nosotros, prueban nuestra fe. Había un barco que había sido diseñado para poder atravesar por tormentas. Era un barco crucero, esos barcos de gala, de prestigio, que cuesta mucho dinero poderse embarcar en ellos. Y una mujer muy sofisticada había llegado a embarcarse allí en este crucero. Y ella tenía allí sus
asistentes, ¿verdad? Muy aptos con todos los adelantos técnicos y tenían ahí también su iPad, el más moderno, y miraban el pronóstico del tiempo del barco y de esto y lo otro, y de repente le comunican a ella de que estaba el barco justamente dirigiéndose rumbo hacia donde se venía una gran tormenta. Y esta mujer exigiendo ir a hablar con el capitán y levantando su voz y demandando, quiero hablar con el capitán y tengo algo que decirle. Entonces se sorprende el capitán de alguien que quiera así con tanta insistencia ir a tomarse una foto, pero a exigirle, demandarle. Y resulta ser que cuando va, ella le dice, mire que estamos yendo justo rumbo hacia la tormenta, y comenzó a mostrarle aquí en el iPad, mire lo que muestra esto. Y él estaba tranquilo. ¿Y por qué está tan tranquilo? Estaba desesperada ella. Y le dice él, porque yo soy el capitán. Sí, por eso mismo, como capitán tenía que estar preocupado. Usted sabe esas personas que son así. Aquí en Tijuana no hay de esas, ¿verdad? En otros lugares hay. Y de repente el capitán le dice, pero señora, disculpe, pues por favor. Dice, ¿usted no sabe que este barco fue justamente diseñado para poder soportar todo tipo de tormenta? Ella se quedó así. Y entonces se marchó y se fue callada. Hermanos, ¿quién fue el que nos hizo y nos creó? Fue nuestro Dios. Él es nuestro diseñador. Somos ovejas de su prado. Dios nos hizo, nos formó. Estamos en el hueco de su mano. Él nos ha diseñado de manera tal que somos hechura en Cristo Jesús para buenas obras. Él ha preparado el camino por el cual debemos nosotros de ir. Escúchame, no tenemos nada que temer. Cuando estamos en las manos del Señor, estamos en buenas manos. ¿Cuántos lo creen y cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Él es nuestro diseñador. Y por lo tanto podemos decir, hemos sido diseñados para pasar a través de cualquier tormenta. En el caso de la tormenta de Mateo 8, Jesús estaba dentro de la barca. Tú eres cristiano, Jesucristo está en tu corazón, lo has aceptado, lo has recibido allí. La experiencia de que mucha gente se puede confundir a veces. Oye las noticias, escucha los comentarios, te preocupas. Y naturalmente es algo que cualquiera persona se alarmaría, pero dice la Biblia que no tenemos que confiar en Él. Preocuparte por nada y orar por todo. Dios te quiere dar paz en medio de la tormenta. ¿Me ayudarían ustedes a repetir estas palabras una vez más? Dios te quiere dar paz en medio de la tormenta. Todos juntos, bien fuerte. Dios te quiere dar paz en medio de la tormenta. Y sabe una cosa, no tenemos que entenderlo todo. No tenemos que saber el porqué de este problema o de esta dificultad o del tiempo cuando ocurre. No pienses ni creas de que tú eres el único que está pasando por esta tormenta, porque todos estamos pasando por algún tipo de tormenta. No todos están suficientemente preparados para admitirlo. Alguien pregunta y dice, ¿cómo estás, hermano? Y tú sabes que estás mal, pero porque no quieres dar explicación, respondes, estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Pero por dentro, bien mal, bien amolado, dices tú. Pero no quieres dar explicación, por lo tanto pones la carita de feliz. Pero el Señor lo sabe todo. Digan conmigo, ¿el Señor qué? Lo sabe. Él desea que tú confíes en Él. ¿Cuántos han subido un avión? Y cuando han subido un avión, usted sabe que hay todas las precauciones necesarias para que todos sigan las instrucciones que son debidas. Y el prepararse en caso de que hubiera alguna dificultad, el salvavidas, el oxígeno que cae de arriba y todo esto, y hay unas instrucciones a seguir. Y cuando viaja un niño menor de edad sin el acompañante de un adulto, entonces hay mayor cuidado que se le pone a un niño, en este caso un niño de 7, 8 años. Y cuando usted ve a un niño, espera ver al papá o a la mamá cerca de ellos o de un adulto que esté cuidándole. En esa ocasión no había ningún adulto. Este niño estaba solo y caminaba muy confiado. Traía su maletincito, lo puso arriba del asiento, se sentó, se puso su cinturón el niño, muy cómodo, sacó su teléfono ahí, comenzó a hacer sus cositas. Y la gente, ¿y este niño? Y el papá, nadie vino con él. Y de repente ya van a despegar, hacen el anuncio, el avión despega, de repente comienza a haber un poco de turbulencia. ¿Ha estado usted en un avión cuando está volando y hay turbulencia? ¡Ey, óigame! El más valiente como que se pone así, la carita abre los ojos así, y comienza. Y cuando la turbulencia es continua aún más, porque no estás permitido levantarte del asiento y también estar haciendo otra cosa que estar ahí tranquilo nada más.
turbulencia. Y durante este tiempo de turbulencia fuerte, el niño estaba de lo más tranquilo, lo cual era de grande asombro para todos. Mira, este niño tan tranquilo, y todos los adultos están todos nerviosos de la turbulencia. ¡Oh! Y alguien no se aguantó y le dijo: oiga, niño, disculpe, ¿usted no tiene miedo a la turbulencia? Y el niño dijo: I'm sorry. Dijo: ¿qué? ¿No tiene miedo? Dice: oh, no, dice. ¿Pero cómo? ¿Y está solito? Dice: no, dice, mi papá es el piloto capitán del avión. Y él me dijo: hijito, según parece van a haber turbulencias, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Hermanos queridos, ¿quién es el capitán de nuestra vida? Su nombre es Jesucristo. Y Él ha prometido que todo va a estar bien. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Entonces, las tormentas prueban nuestra fe. De repente tú piensas que tienes una fe muy grande, pero no es hasta cuando viene la tormenta y descubres que tu fe quizá no era tan grande. Eras hombre o eras mujer de poca fe. Miren ustedes, en el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, una gran paz. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Creer que vas a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que hablemos el mismo lenguaje. Que no hablemos lenguaje doble, positivo y negativo. Yo creo, pero tengo miedo. Yo creo, pero no sé. Yo creo, pero tengo duda. ¿Qué es eso? No puede cohabitar la fe y el temor en el mismo lugar a la misma vez. Si tienes fe, el temor será removido. Si tú tienes temor, estás arrinconando a la fe de tu vida. ¿Y saben qué es lo opuesto del amor? Escuchen, lo opuesto del amor. ¿Saben qué es lo opuesto del amor? Lo opuesto del amor es el temor. Muchos dirán: no, es el odio. No, es el amor. Dice la Biblia: el perfecto amor echa fuera todo. Bien fuerte. El perfecto amor echa fuera todo. Entonces, es el amor de Dios, es el perfecto amor de Dios que habita tu mente, habita en tu corazón y echa fuera todo temor. No podemos permitirle lugar al temor. Lenguaje que el Señor nos ayuda a que entendamos. No busques al culpable cuando estás pasando por una tormenta. Los discípulos tenían algo en su mente diciendo: Señor, ¿no te importa que perecemos? Estás dormido allí. Es como que se la quieren desquitar con Él, creyendo que van a perecer. Mucha gente en su desesperación, la esposa le grita al marido, lo maltrata al pobre, ¿verdad? No, aquí yo sé que ustedes no, pero en algún lugar, digo. O puede ser al revés: el marido en su tormenta del trabajo y los problemas, las presiones, ahí maltrata a la esposa y le grita a los niños. No, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen ellos? Es una tormenta que hay que saber asimilarla y preparado, saber cómo soportarla y llevarla. Hermanos queridos, Jesucristo está dormido en la barca, en esa mega tormenta de Mateo 8. Pero literalmente Jesucristo nunca duerme. Digan conmigo: ¿Jesucristo qué? Nunca duerme. Salmo 121, anoten el versículo. Salmo 121 dice así: no se dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos creen esto, hermanos? El Señor cuida de nosotros. Él nos guarda. Él sabe todas las circunstancias de nuestra situación. En el capítulo 27 del libro de Hechos, Pablo relata una experiencia con una gran tormenta que prácticamente los llevó al naufragio, a él y a todos los que estaban allí. Él iba rumbo a Roma porque era prisionero, pero algo tremendo ocurre allí. Lo que ocurre allí fue que Pablo, como prisionero, estaba allí. Él no estaba al mando, él no estaba ahí como líder, estaba ahí como prisionero, pero estando allí en la tormenta, creyendo que todos iban a perecer, él se comunica con Dios. Y saben una cosa, escuchen esto: un ángel de Dios viene y le habla a Pablo y le da instrucciones
y le da palabras de ánimo. Le dice qué deben de hacer y le dice que no deben de temer porque nadie va a morir. El barco va a destruirse y van a perder todas sus pertenencias, pero sus vidas no se van a perder. Y qué interesante para ti y para mí. Pueden haber tormentas que vengan a nuestra vida. Tienen un propósito de desalojarnos de todas las cosas que a veces queremos retener. Y mi casa, mi carro, mi esto, mi lo otro. Pero el Señor está permitiendo muchas cosas. Pero al final te quiere salvar tu vida, que es lo más importante. ¿Cuántos saben aquí que nuestra vida es lo más importante? ¿Verdad que sí? Lo más importante es tu vida. Tu vida con Dios, tu vida con Cristo, la salvación, la vida eterna. Entonces, hermanos queridos, vas a llegar a la meta. Y la meta es tu destino final. Es estar con Dios. Y cuando hagas tu último suspiro, cierras tus ojos aquí en la tierra para abrir tus ojos en la presencia del Señor. Cualquiera sea la situación en tu iglesia, con tu familia, con tus amistades, reconoce esta grande e importante enseñanza. Las tormentas prueban nuestra fe. Y así como la tuya, la de los tuyos también, tus familiares y amigos. Número 5, las tormentas son temporales. Dice aquí en el versículo 26, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, después de una experiencia tal, los discípulos como que abren sus ojos más y se les revela más a fondo qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. No habiendo ellos antes experimentado milagros y maravillas y enseñanzas que el Señor les hubiera dado, este tipo de experiencia los lleva aún a una dimensión más arriba de lo normal. Que aprendemos, las tormentas son temporales. Llega el momento en que el Señor traerá la paz. Anoten 3 cosas importantes. ¿Por qué estas tormentas? Aún más si son temporales, mejor que nos la evite, ¿verdad? ¿Por qué tormentas? Número 1, porque el Señor quiere llevarte a otro nivel. ¿Lo pueden repetir conmigo? El Señor quiere llevarte ¿a dónde? A otro nivel. No porque Dios sea malo, no es porque Dios se divierta viéndonos sufrir ahí en la tormenta, es porque Él quiere llevarte a otro nivel. ¿Por qué tormentas aún más si son temporales? Dios quiere que crezcas. Usted no crecerá sin las tormentas en su vida. Usted no crecerá sin las tormentas en su vida. Les hago una pregunta, por favor, me pueden responder todos. ¿Cuántos queremos crecer en nuestra fe? Levanten sus manos. ¿Queremos crecer en la fe? ¿De verdad queremos crecer? Entiendan, por favor, tú no crecerás en tu fe sin las tormentas. Por lo tanto, deja que las tormentas vengan y cumplan el curso del propósito por el cual las he enviado. Número 1, ¿por qué Dios permite tormentas? Para llevarnos a otro nivel. 2, porque no creceremos sin tormentas en la vida. 3, para que usted conozca la paz de Dios en medio de la tormenta. Escuchen esto, me fascina porque de verdad yo creo que ustedes saben, yo tengo 38 años de ser pastor y 1 año y medio más de eso, de haber conocido al Señor. Vengo de un trasfondo religioso, de niño, vamos a decir, hasta cierto punto devoto a Dios y a la iglesia, pero no conocía a Dios en forma personal hasta cuando conocí a Cristo. Pero la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana tampoco es difícil, es imposible de vivirla aparte de la dependencia total de Dios por medio del Espíritu Santo. Usted, escuchen esto, usted no conocerá la paz al menos que vea y viva la tormenta. Repito, usted no conocerá la paz al menos que vea y viva la tormenta. 2 cosas, ver y vivir la tormenta. Estar en medio de la tormenta, vivir ese momento fuerte, difícil, esas reacciones que vienen por ello. Pero otra cosa es ver la tormenta, es anticipar aquello que viene.
Y cuando tú ves la tormenta, tienes la opción de ¿qué? De correr hacia el otro lado. Pero ves la tormenta y luego vives la tormenta. ¿Cuánta gente abandona al Señor, se aleja de Dios, se aleja del cristianismo, se va de la iglesia y abandona a los compañeros de la milicia cristiana? Hermano querido, tú nunca vas a conocer la paz verdadera de Dios hasta que veas y vivas la tormenta. Puntos generales y muy prácticos para concluir. ¿Cansados de remar? Muy probable que sí. ¿Cansado de intentar sacar agua de tu barca con un balde y ves que todo esfuerzo es en vano? Posiblemente. Hermano, deja que el Señor tome el control de tu vida. Deja que el Señor aumente en tu visibilidad, poder verlo a Él obrar, entender que Él te ama y tiene un plan para tu vida. ¿Qué haces con este problema? Dáselo al Señor, confía en Él. ¿Qué hizo el Señor? En el versículo 26 les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, miren lo que dice, entonces ¿qué? Levantándose. Repitan conmigo, respondan, ¿qué hizo el Señor? Se levantó. El Señor se levantó. Y el Señor se levantará con su prodigio, con su amor, con su poder. En medio de tu tormenta, el Señor se levantará. ¿Y qué hizo el Señor después de levantarse? Miren, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El Señor se levantará en medio de tu problema, en medio de tu necesidad. Él reprenderá aquello que necesite ser reprendido. Y luego, versículo 27, se hará gran bonanza, una paz. Digan todos conmigo, ¿una gran qué? Una gran paz. Paz. Qué hermoso es la paz de Dios, la paz del Señor. Muchas gracias, hermano. La tormenta me salpicó aquí en la frente, hermano. Después de la tormenta viene la calma, pero no se ve porque requiere fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un amigo que vivía por fe, ese es un común dicho de muchos: yo vivo por fe, pero significa que realmente tú confías en Dios para tu provisión de cada día. No hay un salario fijo, no hay una fuente de donde tú recibas un ingreso, simplemente tú estás confiando en el Señor como las aves que vuelan, que no siembran ni cosechan, pero nuestro Padre Celestial les da de comer. Y este hermano me decía: ¿sabes qué, Fausto? Muchos hablamos de la fe y cantamos de la fe y creemos saber de la fe, pero la fe no es fe hasta cuando es lo único que te sostiene. Y quiero que lo oigan y lo repitan conmigo. La fe no es fe hasta cuando es lo único que te sostiene. Puede fallarte la gente, puede fallarte el negocio, tu profesión, puede fallarte toda fuente que tú creías que existiría de ingreso, pero el Señor nunca nos falla y tú tienes fe en Él. Por lo tanto, la fe en el Señor, eso es lo que te sostiene. La fe. El objeto de nuestra fe no son las personas, no son las circunstancias, no son las cosas. El objeto de nuestra fe es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Después de la tormenta viene la calma. Y para terminar, simplemente quiero leerles la porción de un segundo mensaje que tengo, pero que en otra ocasión posiblemente tenga yo la oportunidad de compartirlo. Se trata del capítulo 14 de San Mateo, que viene a ser otra mega tormenta. En el capítulo 14, versículo del 22 al 33, han pasado ya varios capítulos del 8 al 14. Estos discípulos del Señor han visto milagros, han ocurrido la multiplicación de los panes y los peces, han escuchado enseñanzas tras enseñanzas. Y en el verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, digan todos, ¿qué dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez más, por favor, todos juntos. ¿Qué dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Escuchen, estos discípulos en el capítulo 10 fueron oficialmente comisionados por el Señor. Han sido entrenados, discipulados, han estado de cerca con Él. ¿Y por qué es que aún ellos no han creído a esta dimensión? Decir: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Será que tú y yo necesitamos vivir una experiencia que trascienda muchos problemas y que nos llegue a cabalidad, a creer con todo el corazón que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios? Anoten por favor estas 6 cosas de esta porción. Número 1, los discípulos entraron en la barca. ¿Por qué? Por la obediencia. Noten el versículo 20. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hizo a sus discípulos entrar. Él los comisionó, les ordenó, no les sugirió: bueno, si quieren pueden ir a la barca, o si les parece, o si tienen ganas. No, Él les comisionó, les ordenó que fueran. Tú y yo como creyentes tenemos que aprender tarde o temprano a obedecer. Digan conmigo, ¿tenemos que aprender a qué? Es que muchos no quieren aprender a obedecer. Y tienen años de cristianos y ahí están en lo mismo, porque no obedecen. Obedece al Señor. ¿Cómo? Obedeciendo a tu pastor, obedeciendo a las autoridades, obedeciendo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Obedece. Digan conmigo, ¿qué? Obedece. Ellos obedeciendo entraron en la barca. Ahora rápidamente hay un gran símbolo de la barca. Y para muchos la barca ha de simbolizar un lugar de protección, un lugar de seguridad. ¿Qué representa para ti la barca? Bueno, depende de dónde esté la barca. Si la barca está a la orilla del mar, estás allí tranquilo porque no vas a ninguna parte. Y así hay mucha gente en las iglesias, tranquilo porque no van a ninguna parte. Pero tú estás en la barca y la barca se está llevándose en el mar para ir hacia el otro lado. Entonces la barca será el vehículo que Dios usará para que se cumplan tus sueños, para que llegues a tu destino, para que alcances ese potencial que Dios ha puesto en tu vida. Piensa en el entrar a la barca. Recuerda el símbolo de la barca para tu vida. Número 3, ¿por qué debemos ir al otro lado? ¿Por qué debemos ir al otro lado? Porque el Señor quiere que corramos la carrera de la fe, que luchemos la verdadera batalla, que empecemos bien y que terminemos bien, que lleguemos al otro lado. Podemos ver la imagen de lo que es la vida del cristiano desde una orilla del mar y cruzar todo el mar y llegar al otro lado, del comienzo al final, conociendo al Señor y yendo al cielo. Y en medio de nuestra vida, tormentas y luchas y reacciones, donde el Señor, Él está siempre con nosotros, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Número 4, debemos hacerlo todo en fe.
Tenemos que creer, tenemos que obedecer, tenemos que tener fe. Número 5, tenemos que creer que en la hora más oscura de tu vida, Cristo vendrá. Dice, en la cuarta vigilia de la noche, cuando estaban ellos ya cansados, sin duda, llenos de temor. Imagínense las reacciones que viene la tormenta y de repente ven a Jesús que está viniendo sobre el mar. Pero ¿saben una cosa? Ellos no pensaron, ni creyeron, ni se imaginaron que era Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma. Digan conmigo, ¿ellos creían que era quién? O sea que hasta fantasmas ves cuando estás atemorizado, ¿no es cierto esto? Un ruido y boom, brincas, ay, que estás asustado por medio de la tormenta. Y Jesús le dijo, tened ánimo, no temáis, soy yo. Y Pedro es aquel que dice, bueno, si eres tú, maestro, ordena que yo vaya a donde estás tú también sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y ahí estás tú y estamos nosotros. Y mientras que Pedro tenía la mirada en Jesús, anduvo sobre el mar. Pónganse a pensar en esto. Esto no es una metáfora, esto es una realidad. Pedro anduvo sobre el mar. ¿Han ustedes alguna vez intentado caminar sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. Así que no seas tan pronto de burlarte del que se hundió, pero primero dio sus pasitos en el agua. ¡Wow! Pero cuando quitó la mirada de Jesús y vio las olas y vio los vientos, entonces se hundió. Y lo mismo nos pasa a nosotros en la dimensión espiritual. Cuando pones tu mirada en el Señor, dice en los Salmos, en Dios haremos proezas. Salmo 60, verso 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dice los Salmos, Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Mi roca, mi castillo, mi luz, mi redentor. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Jesucristo, a aquel a quien servimos con todo el corazón? Tenemos que creer que en la hora más oscura de tu vida, Cristo vendrá a tu rescate. Tengamos ese encuentro con el Señor ahora y siempre, en medio de tu tormenta, en medio de tu necesidad, en medio de tu conflicto. El Señor quiere que te encuentres con Él, que confíes en Él. Él te dará su mano. Él te dará su mano. ¿Se ponen de pie conmigo para orar? Él te dará su mano. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Si inclinan sus rostros por un momento, por favor. Si cierran sus ojitos. Y por un momento pueden ustedes dar lugar a imaginarse estar en medio de la mar, donde el viento sopla fuerte, donde el temor, el pánico, la duda, la parálisis, el bloqueamiento está tomando lugar. Pero hoy estas palabras encajan bien como un guante en la mano, como un buen zapato en tus pies. La medida es precisa para ti. Dios está contigo. Él está contigo en tus tormentas. Él quiere que pases al otro lado. Él quiere que subas a una dimensión espiritual diferente de donde has estado por tanto tiempo. Esta es una buena ocasión y una buena oportunidad para que tú y yo tomemos la oportunidad de tener este encuentro con el Señor, confiados, esperando, creyendo y sabiendo que el Señor ha permitido escuchar este mensaje, porque Él te ama, Él tiene cuidado de ti. ¿Me permiten que yo ore por ustedes en este momento? Simplemente pedirte que levantes tu mano en alto si tú reconoces que Dios te ha hablado acerca de la tormenta, acerca de la enseñanza, acerca del encuentro con Él, acerca de la fe, acerca de la obediencia, acerca de tantas cosas Dios te habló en este día. Levanta tu mano en alto y dile: Señor, gracias por hablarme. Gracias, Señor, por amarme, por entenderme.
porque solo tú eres aquel que me puedes entender en mis tormentas, en mis necesidades, en mis angustias, en mis temores, en mi tiempo de soledad. Cuán grande es el amor de Dios, cuán real es su presencia en nuestras vidas. Por favor, entréguenle todo al Señor, entréguenle todo. Confiésale todo. San Juan dice en su epístola: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y no practicamos la verdad, mentimos. No queremos ser mentirosos, queremos practicar la verdad. No digamos que tenemos comunión con Dios y hemos realmente permitido que el pecado sea lo que nos separe de Dios. Sus brazos no se han acortado para alcanzarnos, sus oídos se han hecho sordos para no escuchar nuestra oración. Es nuestro pecado que nos ha separado de Dios. Y en este momento el Espíritu Santo está trayendo convicción al corazón de todos. ¿Por qué no acercarnos al altar en una actitud de solemnidad, de deseos, y decirle: Señor, te necesito, toca mi vida, Señor, dame tu mano, Señor, te extiendo la mía, levántame de estarme hundiendo en el mar de la tormenta, de la dificultad, de la necesidad. Hermanos, si Dios te habló hoy, te reconoces que lo que escuchaste es lo que necesitas, no te quedes donde estás, acércate al altar. Humíllate ante el Señor y deja que Él te restaure, que Él te levante, que Él te reivindique, que Él te sane, que Él te llene de su espíritu, que Él te llene de su amor. Sigan pasando al frente. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, si es posible, un cántico. Y muchos más de ustedes, sin pena ni vergüenza, sin ninguna otra cosa que los detenga, pasen al altar a entregar sus corazones, sus vidas. Dijo Jesús: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, aprended que soy manso y humilde de corazón. Una noche como esta puede ser una noche de un gran comienzo para ti, un comienzo grande para ti, que te subes a la barca, pero esa barca es la que se va a embarcar rumbo hacia el otro lado, no quedarse en la orilla. Acérquense sin temor. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla. Puedo pedir que por favor den un paso hacia el frente y se muevan hacia los lados para que otros que están detrás puedan venir. Si pueden dar un paso hacia el frente, por favor, hermanos. Aquí también un paso hacia el frente para que puedan pasar a los lados. Invitémosles al lugar, a los pies de la cruz. Y todos lo verán. El Señor está esperando. Si hay más personas, no se queden, vengan. Aquí está el Señor recibiéndoles, extendiéndoles su mano. Cantemos juntos este canto. Y día a día Él está. Día a día Él está. Y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios. Alábalo al Señor, alábalo. El Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el... ¿Por qué no darnos un abrazo de amor y de afirmación en el Señor, por la fe en el Señor Jesucristo? Las tormentas que vienen a ti y a mí son tormentas temporales y el Señor siempre va a estar con nosotros, no nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Dios les bendiga. Ha sido un gusto muy grande estar con ustedes esta noche. Bendiciones a todos. Recuérdense de orar por nosotros, así como nosotros también recordamos de orar por ustedes.